Quizás sientes que estás en un momento en el que te estás frenando o echas la mirada para atrás y te das cuenta todo lo que ya has superado. Pero necesitas avanzar un poquito más. Para eso, para historias de superación, para historias de vivir desde hoy hacia tu mejor versión, estás en La Otra Mirada. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Te quedas? La Otra Mirada. Te doy la bienvenida a La Otra Mirada, este programa en el que damos otra perspectiva, otra visión a los temas que normalmente se hablan en esa cafetería con tus amigos, pero que muchas veces se hablan desde el mismo lugar, desde el mismo prisma. Hoy le vamos a cambiar el prisma. Y para eso lo hago con personas que realmente me inspiran, con personas que ya lo han vivido, normalmente el tema del que se está hablando en La Otra Mirada, y que por eso nos pueden dar esa otra perspectiva. La perspectiva de hoy está en la superación, en el no quedarnos en ese bloqueo, incluso en la depresión. Ahí vamos a hablar hoy, porque vamos a superar, vamos a ir hacia nuestra mejor versión. Y para eso lo vamos a hacer con la persona a la que he invitado, a Lucio Taraborelli. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esa bienvenida, gracias por esa introducción. Bueno, no te he introducido todavía, voy a por ello. Vale. Porque para mí es un verdadero placer como coach, como experto en superaciones, desde tu propia vida y desde tu propia experiencia a lo que ahora acompañas a las personas de tu entorno y a las personas que tienes, pero también por ser colega de Ondas en la radio, exactamente. tú en la cadena SER, y por todo lo que estás ayudando desde ese lugar. Así que, de verdad, tenía muchas ganas de que estuvieses en La Otra Mirada. Y yo agradecido por la oportunidad de compartir este espacio contigo y ser uno más dentro de La Otra Mirada, para dar voz y voto a todas aquellas personas que nos van a escuchar, que nos van a hacer ser la persona que nosotros queremos ser, porque al fin y al cabo no solamente hablamos, sino que también sentimos y también transitamos emociones, pero no solamente a través de nosotros, sino a través de las personas que nos escuchan. Y esas personas que nos escuchan, en el momento que nos escuchan, también nos dan una energía y nos transforman a nosotros mismos cuando nos escuchan y nos hablan. Y en esa transformación, que además es constante, estamos en continua transformación. Por eso no me gusta pensar que estamos en un punto A y vamos a llegar a un punto B. Nunca. Yo creo que estamos siempre en el buen punto. Lo único que es un punto continuo, es un punto en el que está en continuo movimiento, ¿no? Pero a la vez que estamos en movimiento, también hay momentos de mayor oscuridad y de mayor luz. Exactamente. Voy directo. Lucio, tú viviste 2 momentos muy duros de oscuridad en tu vida. Yo he vivido 2 depresiones. 2 depresiones. Sí, las cuales te puedo llegar a decir que, como se suele decir, no se las recomiendo que le pase a nadie. Fueron duras porque indudablemente todas las depresiones no son iguales, no existe ninguna depresión igual a la otra, pero vives como como un limbo, vives como apagado, como si alguien te agarra y te dice, bueno, mañana vengo con este botoncito y plic, te apago y a ver cuando vuelves a encenderte. Y vives ahí a oscuras, vives como no entiendes lo que te pasa, no entiendes de dónde viene todo lo que te sucede y a veces lo más duro es que no le encuentras explicación ni le encuentras el sentido a lo que haces y para qué lo haces. ¿Llegaste a pensar incluso en dejar este mundo? Sí. ¿Y Sí. te cuesta reconocerlo o te ha costado reconocerlo? Ahora lo has dicho directamente, pero ¿te ha costado reconocerlo? Y tanto. Y tanto. Incluso que ni mis padres lo supieron. Yo cuando vivía en Buenos Aires, me vino un momento determinado, como le llaman esos
pensamientos intrusivos de ¿para qué sigo yo? ¿A qué estamos jugando? Y de estar en el borde del metro de Buenos Aires, así, de decir, ¿me tiro o no me tiro? ¿Sigo en esta vida, sigo en este mundo o me despido de él? Pues gracias que no te tiraste. Sí. Gracias Pero porque estoy acá. necesitamos muchos lucios en la vida como Pero estoy acá, para enseñarnos. Pero es verdad que es una realidad que quizá muchas de las personas que nos están viendo sí. pueden estar en ese momento. Y es una realidad que hay que poner voz. Exactamente. Es que hoy en día, mira, yo hay una cosa que yo le digo a la gente, la peor depresión es la depresión ausente. Es esa persona que parece que está perfecta, pero realmente por dentro está hecha polvo y no te dice nada. Y es la que nunca te va a decir nada y de la noche a la mañana va a agarrar y no te va a avisar. Y se va a suicidar. Y se va a ir de este mundo. Pero, ¿saben lo bonito de esto, de todo esto? Es que si hay personas que tienen la suficiente valentía para ver que tenemos herramientas para darnos cuenta que la persona no está siendo igual que siempre, que está cambiando su manera de ser, que no respira de la misma manera, que no actúa de la misma manera, tener la suficiente valentía y de preguntarle, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te puedo escuchar? Y a veces es solamente estar a su lado, porque a veces hay personas que necesitan no que le hables, que estés a su lado y los mires a la cara y estés prestándole su oreja, tus ojos, tu sentir, tu corazón, tu alma y decirle, no te preocupes, yo estoy acá. Aunque no se lo digas, pero tus ojos digan, yo estoy acá. Pero lo más difícil es normalmente eso, ¿no? El ver que una persona se apaga, pero tú no haces nada porque o no te das cuenta, o no te lo permite, o no te deja ayudarle. Y entonces ahí es ni contigo ni sin mí. Pero ¿sabes cuál es lo peor de todo? Es que hay gente que sabe que esa persona está pasando por ese momento, pero dicen, mejor no me implico tanto porque no vaya a ser que me salpique. Porque dejamos de ser personas empáticas. Dejamos de querer entender a la otra persona porque no vaya a ser que me complique la vida. Y allí es cuando mucha gente, sin darse cuenta, le apagó ese botón a esa persona, porque fue un segundo, un segundo. A lo mejor esa persona te apareció en tu vida y te dijo, oye Lucio, me gustaría hablar contigo. Y tú agarraste y le dijiste, mira que ahora estoy ocupado. ¿Por qué no me llamas dentro de una semana? Ya está. Fue suficiente para decir, mira, si ella no me quiere escuchar Lucio, ¿para qué yo voy a seguir viviendo? Y fue un segundo. Pero si la sociedad estuviera más preparada y tuviera herramientas suficientes, esto no pasa. Vamos a intentar que pase. ¿Cuáles serían las circunstancias que están ocurriendo a esa persona para poderlas identificar y de esa forma poderte acercar a preguntarle qué te está pasando? Bueno, hay personas que hacen todo al revés de lo que a ti te parece que es anormal. El anormal, por ejemplo, es trabajar más horas de lo cotidiano. En vez de trabajar las 8 horas, dice, oye, ¿a qué hora quiero trabajar 12 horas? Tiene un problema a lo mejor en su casa, o le pasa algo por dentro y dice, me quiero aislar del mundo trabajando más. Y en ese momento la persona deja de ser la persona que era siempre y empieza a querer demostrar un aspecto diferente de su vida y de su emoción. Eso puede ser una de los factores. Otro de los factores es que en un momento determinado, pues
ya no es la misma persona de antes porque se olvida de las cosas. Está distraída. Deja de actuar igual que siempre y cosas que lo hacía rápidas, ahora les cuesta mucho. Y sin querer, ahí te di una pauta de que algo le está pasando. Otra cosa es que en un momento determinado, pues la típica. Me voy, me encierro en mi casa y de la noche a la mañana desaparezco del mundo y Lucio desapareció del mundo. Y Lucio no quiere hablar con nadie. Y Lucio le molesta a los amigos. Y Lucio no quiere contarle a nadie lo que le pasa. Y Lucio se esconde. Pero Lucio sufre. Hombre, por Y supuesto. está reventado. Y hay un gran sufrimiento que además el silencio multiplica. Uh-huh. Porque el silencio, cuando además te excluyes, te ves fuera de la comunidad, Uh-huh. fuera de tu tribu, Uh-huh. el silencio se multiplica. Y Uh-huh. ese silencio es un vacío Uh-huh. difícil de superar muchas veces, Uh-huh. ¿no? Pero tú lo has superado, eres un ejemplo Sí, de superación. exactamente. Y no digo superación, sino superacción. Sí, exactamente. Voy a hacerte dos preguntas, pero la primera es, muchas veces pensamos que la persona que tiene que buscar ayuda es la que está afectada. Pero con lo que me estás diciendo, siento que no. Siento que deberíamos ser los que no sabemos cómo ayudar a esa persona para poder conocer bien las herramientas Es que de muchas veces poderle la ayudar. Pero déjame acabar, porque muchas veces el problema es que esa persona que está ahora mismo en depresión no se quiere dejar ayudar. Uh-huh. Y los que estemos alrededor, si estamos viendo qué está ocurriendo, tenemos que dar esa acción, tenemos que dar ese paso. Y ese paso es conocer las herramientas, y ese paso es conocer a personas como tú que nos pueden explicar esas herramientas. Uh-huh. Herramientas que nos ayuden a abrirle los ojos a esa persona para que esa persona luego vaya a ti y se termine de hacer esa superación. Uh-huh. Pero es que hay dos pasos. Muchas veces ni las personas del entorno van a buscar las herramientas y, por supuesto, el que está metido en el fango, a no ser que quiera tirar para adelante, pero si no quiere, se ahoga. Exactamente. Has tocado un tema muy, muy clave. Porque hay como un doble paradigma, donde la persona sabe que no está bien, sabe que lo que está transitando le está haciendo daño, pero de manera contraria no sabe cómo la pueden ayudar. Entonces, ahí está, en un momento determinado, pues, decir, pues, si yo veo que tengo a mi hijo, porque hoy en día también hay depresión de los niños, hay depresión de los adultos, hay depresión de la gente mayor, porque la gente mayor también se pone depresiva. Porque sienten mucha soledad después de tantos años de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es sacarlos de ese entorno que están viviendo. Entonces, si está todo el tiempo metido en la casa, pues hay que intentar que salga de la casa. Intentar que cada día vayan a caminar 10 minutos, que cada día vayan a tomar sol, que cada día vayan a hacer algo diferente. Y poco a poco hacerles cambiar la rutina que están tomando cada día, que es no levantarse, estar todo el día tirado en la cama, estar todo el día mirando televisión, estar todo el día mirando noticieros, porque lo peor que puedes hacer cuando estás en un depresivo es mirar noticieros. Están todo el día mirando películas de policiales, porque las policiales que traen dolor, acción, traen violencia, y la violencia para una depresión es como dijera, ¡ah! ¡Blum! Otra vez, venga, métame más dolor, a través de esa imagen que estoy viendo, estoy recibiendo más dolor. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma, empezar a ver comedias, reírme, hacer cosas diferentes, hacer caminar por la calle, interactuar con personas que a día de hoy no interactúo, si es mi esposa, sácala,
agárrense de la mano como cuando eran novios y sácala a dar una vuelta. Llévala al cine, pero no la lleves a ver una policía, que no la lleves a ver una de terror, porque lo más probable... Vete a ver un musical o algo de exacto, que te rías, que ¿no? te ríe, tampoco la lleves a ver una ópera, que es ópera de esas que son súper tristes, digo, porque la metes ahí y la vas a meter en el fango más todavía. Entonces tienes que buscar cosas que cambien ese pensamiento poco a poco. Porque ¿qué pasa? La mente trabaja con automatismos. Entonces, si yo voy cambiando poco a poco y cada día voy haciendo cosas que mi mente reconozca como diferentes, mi mente va a ser más creativa y más positiva, porque el deporte y las cosas cómicas y las cosas con humor van cambiando mi forma de sentir y mi forma de vivir. Y yo lo he comprobado conmigo mismo. Y eso me ha cambiado a mí. Y eso me ha hecho sentir una persona así. De hecho, por eso es lo que yo cultivo hacia las personas que ayudo. Porque hay que hacerlo. Te quería preguntar, porque si para ti el humor ha sido una de tus principales terapias para salir de esa depresión. Para mí el humor es fundamental. Yo me río de mí mismo y me parto de risa conmigo mismo. Y intento que a través de lo que hago yo con humor es que la gente se tome las emociones, pero con otra manera, pero de manera disruptiva. Tú ya lo sabes. Para mí, como si alguna vez la gente me quiere ver en Lucio, @LucioJinYan, pues puede ver un tío que en un momento dado pues está así hablando muy normal, pero en otro video pues aparece ansiedad. Y ansiedad pues... Ansiedad es un payaso es un payaso muy, muy cabrón. Cabronazo. Te toca las narices, te dice las cosas que no quieres escuchar y sin filtro. Porque ansiedad es sin filtro. Vivimos como, disculpando la palabra, tenemos que decir la mierda, pues decimos la mierda. Y si estamos en el inframundo y esto es una cagada, pues esto es una cagada. Porque eso es lo que siente una persona cuando tiene ansiedad. Y ansiedad es así. La ansiedad te va a tocar los huevos. Y te van a decir, y te viene a decir lo que realmente a día de hoy no quieres contar y no quieres decir. La verdad que eres... gestionas muy bien los personajes y cuando trabajas las emociones desde esos personajes, además las haces muy visuales. Por eso, si aún no conocéis la cuenta de Lucio Jinyan, os la recomiendo 100%. Pero sobre todo es por eso, porque vais a sentiros reconocidos desde esas diferentes emociones y vais a buscar soluciones en vosotros mismos. Porque para empezar, os vais a reír también de vosotros mismos. ¿Cuándo es la última vez que te has reído tú? Yo, pues hoy por ejemplo, todo el día. Porque hago payasadas con mi familia. Y cuando mi hija me dice, ¿otra vez, papá? Ay, no, eres la monda. Y por ejemplo, yo que sé, cuando estoy cansado o tengo sueños, se me da por filosofar y decir payasadas, pero totalmente. Yo que sé, pasa a alguien, a lo mejor sin decir algo burdo ni faltarle al respeto, pues combino las palabras para decir algo diferente y que dé risa y que te mire tu familia. ¿En serio? ¿Que me estás diciendo eso? Como diciendo, ¿a dónde vas con todo eso que estás diciendo? Pero al final es una manera de divertirte contigo mismo y sentirte bien contigo mismo. Y reírte de ti mismo es sano. Es sano. Es sano. Porque llega un momento que eso hace que no te sientas juzgado por ti mismo y criticado por ti mismo. Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas que llevan a una ansiedad o una depresión. Todo el tiempo se están juzgando, todo el tiempo se están criticando. Una de las cosas que yo hablo y digo que para mí es muy importante, hay que cambiar el vocabulario de cómo te hablas, de cómo te dices las cosas. No es lo mismo que digas, uy, qué tonto que eres. Uy, tío, que la verdad hoy lo has hecho fenomenal. La verdad que hoy ya has aprendido. La has roto. Y da igual si hoy no salió perfecto, mañana saldrá mejor, mañana saldrá muchísimo mejor. Lo que pasa es que a día de hoy la gente le tiene miedo al error, le tiene miedo al fracaso y le tiene miedo a que alguien del entorno le diga que lo hizo mal. Pero cuando le quitamos ese significado, ¿qué es lo que pasa? Que el error
el fracaso y el que alguien te diga es una oportunidad para aprender más. Es un aprendizaje para ser una mejor versión de ti mismo mañana. Entonces, si piensas de esa manera, no le das permiso a que venga ni la ansiedad ni la depresión. Cuando estás y le has dado permiso y estás en ansiedad, incluso ya directamente en depresión, has dicho que hay herramientas. Sí. ¿Qué herramienta trabajas tú? ¿Tú Yo, tienes algún tipo de metodología? Una de las cosas que uso son la PNL, o sea, programación neurolingüística, pero que también las uso fusionando lo que soy yo como persona, porque al tener una experiencia y un bagaje de lo que yo he vivido y lo que es la depresión, las introduzco, pero desde mi punto de vista. Si en un momento dado pues te tengo que introducir la PNL, que es la programación neurolingüística, y dentro de la programación neurolingüística te incluyo un anclaje para anclar un determinado momento de tu vida que lo tenemos que cambiar por algo bueno que te pasó en tu vida. O sea, vamos a ir a un momento wow y le vamos a hacer un anclaje de ese momento wow para que ese momento malo sea pequeñito, mentalmente, con los ojos cerrados, para que esa persona empiece a visualizar más ese momento wow y ese momento que fue duro para él lo vea pequeñito, y tantas veces como sea necesario para que mentalmente vayamos adquiriendo nuevos conocimientos y nuevos pensamientos, y tu mente empiece a actuar de otra manera y automatices esa forma de vivir desde ese pensamiento. Y entonces digas, pues un anclaje a través de el tocarte una parte del cuerpo, un anclaje a través de escuchar una música determinada, un anclaje a través de, ver algo determinado que te gusta, porque claro, sabemos que todas las personas no son iguales. Hay personas que son más auditivas, hay personas que son más sinestésicas y hay personas que son más visuales. Entonces, tenemos que buscar e identificar de qué manera es cada persona y hacer ese anclaje para que se sienta cómoda. Por eso digo que yo cuando hago mi proceso, yo te hago un traje a tu medida, para que tú te sientas bien. Y no es solamente una cosa banal que vas a buscar. Ahí dice, no, esto me lo dio para mí porque Lucio lo sabía. No, yo voy a buscar eso con lo cual tú te sientas cómodo. No lo primero que parezca que yo ya sé. No, vamos a buscar qué es lo que te va bien a ti, para que tú te sientas bien. Además de ese método, ¿cómo se llama el método que trabajas? Mi método es el método Yin-Yang, donde está dividido en 3 fases. Una fase de sanación, una fase de encontrar tu esencia, que está relacionado con tus habilidades y tus capacidades. Y una vez de haber transitado la primera y la segunda fase, que yo las llamo así en fases porque claro, al principio la gente como que no lo ve mentalmente, porque cuando tú estás mal, tú no ves fases, tú ves un desastre. Pero yo al principio, para que ellos lo entiendan y lo comprendan, lo divido en fases para que ellos tengan una estructura. Pero luego, yo a medida que voy haciendo las sesiones, vamos haciendo todas las 3 fases juntos. Entonces, en un momento dado puede ser que estemos haciendo una fase de sanación. Cuando yo ya te veo bien, pues mientras ya veo que ya estás bien sanado o ya estás más seguro de ti mismo, ya tienes autoridad, ya estamos introduciendo más lo que es tu esencia, tu capacidad y tu habilidad. Y mientras ya estamos introduciendo eso, pues también vamos viendo si en algún momento dado a ti te va a pasar algo a nivel emocional, qué cosas se te van a introducir para gestionar las emociones, porque la tercera fase es aprender a gestionar las emociones, a no que cuando te venga una emoción determinada otra vez a tu vida digas, esto ya yo lo viví, esto yo ya lo sentí, lo voy a transitar de esta manera, porque Lucio me enseñó esto que me gusta, esto que me gusta y esto que me gusta, y lo voy a transitar esa emoción de otra manera, pero no desde el enfado, sino desde el análisis, a ver qué me está pasando en ese momento. Porque no hay emoción mala. No, todos tienen un significado y todos vienen por algo y todas las tenemos que transitar, porque en el momento que tú no quieres transitar una emoción es cuando empiezan los bloqueos emocionales.
un bloqueo emocional empieza en tu vida cuando tú empiezas a bloquear una emoción. Cuando hay gente que no se permite llorar, cuando hay gente que no se permite enfadarse, cuando hay gente que no se permite reír, y todo está relacionado con patrones emocionales, creencias, que en un momento determinado de tu vida te dijeron, no, tú no puedes ser de esta manera porque no voy a hacer que te vea fulanito de tal y te va a ver como débil, porque sobre todo en el hombre tenemos que demostrar que somos el macho alfa. El macho alfa no puede ser débil, el macho alfa no puede llorar. No puedes sentir. Sí. Solo puedes venir a cazar Sí. y tráeme la comida. Exactamente, y ser el duro, el fuerte de la familia. Entonces, claro... Y no puede llorar. No puede llorar. Entonces, hay como un tabú, había como un tabú entonces antiguamente. Además de la parte terapéutica, que es ese método Yin-Yang, yo creo que tú ofreces mucho más. Porque, Sí. claro, lo llevas al teatro, Sí. lo llevas a las ondas, en la cadena SER, Ujú. y estás trabajando además inspirando a las personas que te escuchamos a través de historias. Ujú. ¿Cuál es la última historia que a ti te ha inspirado y que digas, ¡guau! Y bueno, mira, para no ir muy lejos, hace poco entrevisté a un señor que se llama Alberto Fernández Parrón. No sé si ustedes lo conocen, no sé, a lo mejor No me suena de nada. lo habéis visto y Alberto F. Parrón, buscar, Sí. que seguro que nada más que busques eso va a salir la entrevista de este hombre. es Pero una- me da vergüenza que hables de mi entrevista, Sí, ¿eh? bueno, pero hay que nombrarla, porque si no lo nombramos, protagonistas hacia el cambio, no va a llegar a aquellas personas que quieren ser protagonistas, pero no saben cómo. Porque esto fue creado, como digo yo, por una manifestación mía. Porque yo la verdad, todo lo que he hecho de la radio, yo no había hecho nunca radio. Pero desde el momento que me hizo clic la cabeza en mi vida, yo me animo a hacer todo. A todo aquello que en un momento dado dices, esto va a ser difícil. Ah, no va a ser difícil. Vamos a por ello. Vamos a por ello, vamos a probarlo. Entonces se abrió una puerta y hay que estar justo en el momento adecuado y con la energía adecuada y las palabras adecuadas para que esa persona cuando la reciba diga, ah, pues este tío, vamos a darle la oportunidad. Y ahí fue cuando apareció esa ventana y yo pude entrar en lo que es la Radio SER con este podcast que se ha creado para darle voz y voto a las personas, a esas personas que a día de hoy no son escuchadas, a esas personas que a día de hoy tuvieron una transformación en su vida, a esas personas que a día de hoy pueden contar una historia, pero también un testimonio de vida para ayudar a que otras personas que no se animan a cambiar un paradigma mental y emocional en su vida lo hagan y den ese pasito. Porque todo el mundo tiene una historia. Es que Sí. muchas veces hay personas que dicen, ¿y yo qué voy a contar? Tantas cosas se pueden contar. Todo el mundo tiene una historia bonita que puede inspirar a otros. Exactamente. Lo único que hay que tener la valentía Ujú. y la honestidad de contarla. Sí, sí. Porque Y no a tener veces también eso te puede, ¿no? El miedo de Sí, qué van a pensar de mí, el si miedo. digo lo que... Imagínate si tú no hubieses dicho que has tenido 2 depresiones. Ujú. Muchas otras personas hubiesen dicho, no, esto no lo cuento, a ver qué van a pensar de mí. Sí, porque bueno, lo primero que piensas es que, bueno, como hay... te da miedo o vergüenza decirle a la persona que tú estás mal. Bueno, ¿Qué? pero es que todos somos vulnerables. Y que lo estás pasando mal. Eso es duro, eso es duro, porque reconocer que lo estás pasando mal y como te dije en el momento dado que te dice, reconocer el hombre como es el macho alfa, reconocer que yo estoy mal, que soy el duro y no puedo demostrarles que estoy roto por dentro, que no encuentro un sentido a la vida, que no sé para qué tomar, qué camino tomar, si la A, el B o el C, y porque ninguno de los tres me gusta y que me da exactamente igual si es el A, B o el C, porque ya para mí no hay caminos. Es como si estoy metido en un fango y de ahí no puedo salir.
Pero demuestras con Ujú. ese programa de Protagonistas hacia el Cambio de la Exactamente. cadena SER que sí existen. Que Claro, sí, aunque estés en el fango, sí claro. existen opciones. Por eso que yo creo esto, creé esto. Claro, por eso a mí es un podcast que personalmente me encanta, que te agradezco además que lo hayas creado, porque además es un podcast creado para las personas. Ujú. Y ese también es un punto que me gusta, porque muchas personas hacen un podcast y lo único que quieren es invitar a esa persona famosa que les dé visibilidad. Ujú. Y les da igual el mensaje. Ujú. Porque lo que quieren lo hacen desde el ego, ¿no? Ujú. Es mi podcast, es qué importante soy yo porque me ven tantas personas. Y tú lo haces desde el otro lado, tú lo haces desde el acompañar. Ujú. Y por eso las personas que salen quizás son hiperfamosas. Tú has Sí. tenido músicos, has Sí. tenido personas Sí, bastante importantes Sí, dentro bueno, de la isla, de ahora, Menorca. ahora van a haber otras personas Pero por que ya eso, están programadas, pero que a día de hoy pero todo el mundo tiene la no serían oportunidad. capaces de, a lo mejor, por ir a otro que, yo qué sé, no voy a dar nombres porque los nombres no me gustan, y porque cada uno tiene su esencia y su manera de ser, pero a lo mejor un podcast que a lo mejor hoy día tenga 100.000 o 200.000 seguidores, no lo haría porque no vaya a ser que la imagen me baje o no vaya a ser que no vaya por la línea que yo tengo o no me dé esa sinergia que necesito para seguir impulsando, pero es que todos estamos conectados. Ahí es cuando yo, por ejemplo, una de las cosas que yo hago también, que en su momento creé y tú también estás ahí, son grupos de profesionales donde compartimos una esencia que es compartir sin pisar al otro. Sin filtro, pero sin pisar. Exactamente. Sin spam, Sí, ¿no? sí, ayudando. Como les digo yo a mucha gente que están dentro de ese grupo, el mundo está dividido en una torta. Y esa torta tiene muchos pedazos. Cada pedazo de esa torta, desde el momento que tú has venido a este mundo, ya te corresponde. Y nadie te va a quitar nada. Y nadie te va a hacer sombra. Si todos pensáramos un poquito de esa manera, el mundo sería mucho más sano y sería mucho más bonito. Y eso es lo que yo quiero transmitir a través de todas las cosas que yo hago. Yo siempre intento darle, no solamente ayudarme a mí, sino también ayudar a aquella persona que a día de hoy hay que darle un empujón. Es que eres un ser de luz, Lucio. Ya te lo he dicho en otras ocasiones, pero así lo siento, porque tú vibras en acompañar. Y eso se nota. Y cuando se hacen las cosas desde ese lugar, desde el amor, desde acompañar a las personas a que muestren su mensaje, a que sean protagonistas de su cambio, del cambio de su propia vida, Sí, sí. les estás haciendo un grandísimo... Iba a decir favor, pero favor puede tener No. otro enfoque que no es el que quiero decir. Les estás acompañando de una forma maravillosa. Mm. Y cada uno al final lo hacemos desde nuestro lugar y Sí. desde nuestro talento, ¿no? Exactamente. El tuyo está ahí. Exactamente. Y lo bonito de esta vida es de no pretender que esa persona te dé algo, sino que esa persona, que es lo que yo les digo, vale, yo hoy te voy a dar esto y yo te voy a ayudar. Yo no quiero que me des nada, si no puedes. Pero el día de mañana, lo mismo que yo te di, si conoces a alguien que necesite lo mismo que yo te he dado para que tú empieces a sacar esa cabeza de dentro de la bolsa, pues tú dáselo. No te lo quedes para ti, ¿verdad? Exactamente. Pues mira, eso te lo voy a decir a ti, que nos estás escuchando. Porque justo es eso. Si esta entrevista te está gustando, lo primero que tenemos que hacer es comentarlo. Porque de esa forma le estamos diciendo al mundo que este contenido es de valor, que a ti te gusta. Así que cuanto más comentes, más se expande lo que está ocurriendo en este plató ahora mismo. Y si además le das al like y lo compartes, más aún, ¿vale? Así que no te queden las cosas para ti, compártelas, porque es la mejor forma
de acompañarnos en este punto a Lucio y a mí, pero sobre todo acompañarte a ti. Bueno, Lucio, y hablamos un poquito de futuro, porque en el presente estás acompañando a personas en esos procesos, tienes ese método, además haces también fines de semana, ¿verdad? En el que hacéis, teníais programado uno en Canarias, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos un retiro. Retiros, no me salía la palabra. Que está vinculado a un podcast de Ángeles y Demonios, a través de Spotify, que luego podemos dejaros la información para aquellas personas que quieran ver. Sí. Es bastante disruptivo. Lo dejaré en los links también es un poquito disruptivo, igual que soy yo. Luego, pues, el 22 de noviembre empezamos como una energía nueva de darle voz y voto a otros terapeutas a través de congresos. Esta vez se llamó Congreso Código Infinito, porque al final todos somos un código y detrás de esa personalidad hay un código que está dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Una vibración, ¿verdad? Exactamente. Somos energía. Y por eso es un código infinito. Y luego, bueno, pues el podcast del hacer, Protagonistas hacia el Cambio, que a día de hoy pues me da muchas satisfacciones de poder seguir dándole una posibilidad a contar la historia de esa persona que le cambió la vida para darse cuenta que él podía hacer más cosas, pero más cosas desde su esencia. Me gusta también porque el podcast, para encontrar a esos protagonistas, lo has hecho de una forma diferente. Y a mí cuando las cosas se hacen de una forma diferente me gustan, porque la hacen auténtica. Y tú en eso, pues siguiendo tu autenticidad, que se observa directamente a través de la cámara, la desprendes continuamente, lo que has creado es un grupo de WhatsApp en el que la gente entra y de esa forma muestra que son protagonistas de la vida. Exacto. Te muestran la razón de por qué son protagonistas, pero no solamente te lo muestran a ti, porque lo bueno es que todos los que hemos estado en ese podcast, ya sea porque estamos en antena y ya hemos salido, mi entrevista ya ha salido y yo sigo en el grupo, pero también hay mucha gente que está ya en el grupo que saldrá, y muchos otros que aún no están, pero que será el lugar donde estarán, ¿no? Exactamente. La idea es a través de ese grupo, pues la gente pueda conocer las entrevistas que vayan pasando, las entrevistas que se vayan emitiendo, pero también va a haber como yo le digo, una pequeña dinámica también a nivel emocional de cómo estás transitando tu día, de cómo te sientes hoy, de qué quieres para tu semana, y de esa manera cada uno desde su punto de vista, de cómo está, pues de cómo quiere ser protagonista en ese día o en esa semana y desde qué emoción lo estás tomando. Y está todo bien, porque cada uno lo puede sentir de cómo se siente en ese día. Y eso es lo bonito, no escuchar a la otra persona qué le pasa en ese momento y crear esa dinámica sana. A mí personalmente me gusta mucho. Es un grupo en el que estoy de esos de los que me siento orgulloso, porque además está creado de personas que han tenido, de personas vulnerables. Porque todos somos vulnerables, pero no todo el mundo lo dice. Todos tenemos una historia. Todos tenemos esa historia, pero no todo el mundo lo dice. En ese grupo la vulnerabilidad es expuesta y es la forma también de mostrar que somos, que la hemos superado o que estamos en el camino de superarla. ¿Vale? Porque yo en mi entrevista te lo dije, yo nunca he superado lo que estoy viviendo porque lo vivo diariamente. ¿He superado algo que sigo viviendo? No, lo que pasa que la superación ha sido en el cómo lo veo, en el cómo lo vivo y en el cómo lo disfruto, cosa que antes quizá no disfrutaba, ¿no? Y eso pues es algo que me gusta mucho especialmente de ese grupo, así que gracias por crearlo. No, gracias a ti por toda la energía que también das dentro del grupo, por estar en ese grupo. Y yo particularmente también agradecerte a ti por esta oportunidad que le das a la gente, porque la otra mirada
también tiene una energía particular, también tiene un momento wow en cada uno de los episodios, también tiene un momento de voy a buscar esa parte, esa esencia que la persona a día de hoy no ha escuchado, para que no solamente el invitado se sienta bien, sino que las personas que lo escuchen se lleven un contenido de valor, se lleven un contenido potente y sean personas que creen su mejor versión a través de ese podcast de La Otra Mirada. Pues muchas gracias, Lucio. La verdad que yo me he dado cuenta que ante todo mi talento está en sanar a través de la voz. Uh-huh. Sano a través de mi voz en Respira Universo y sano a través de la voz de las personas que venís, uh-huh, porque sois ejemplos de inspiración. Uh-huh. Y eso ayuda a mucha gente que nos está viendo. Uh-huh. Y sobre todo por la energía que desprende, como tú has dicho. Uh-huh. Y cuando es la misma energía que tenemos en el podcast, en tu podcast, es decir, al final son lugares que están con una vibración diferente. Sí. Y por eso son podcast hermanos, ¿no? La Otra Mirada y Protagonistas hacia el Cambio, claro, pues serán hermanos y han nacido muchas veces, en algún momento han nacido juntos, sí, sí, y seguramente crecerán juntos también. Sí, sí. Y yo, el día de mañana, quien te dice que hagamos un podcast conjunto y hagamos una fusión de La Otra Mirada y el protagonista. Pues... Y hacemos un por la radio o en la calle, montamos un podcast ahí en vivo y la gente que vaya hablando, porque yo... Este es Lucio, ¿no ves? Ya se la ha iluminado, igual que se le iluminó el decir voy a hacer un podcast en la cadena SER, la cadena SER, que no lo estoy haciendo en Radio X, ¿vale? No, es la cadena SER. Y ahora ya estás imaginando que vayamos a hacer pues ¿sabes qué? Que te lo compro. Porque sé que vamos a hacer cosas y además no solamente lo vamos a hacer aquí, en Madrid, en Barcelona, en Menorca... No, nos vamos a hacer en nos toda están España esperando en Argentina. Y rompiendo fronteras. Nos están esperando en Argentina, nos están esperando en México, nos están esperando en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Y yo te digo que mi cabeza vuela, pero a 3.000 por hora. Pero necesito gente como tú que me acompañe. Dejémonos fluir, porque lo bonito de la vida es eso, que fluyendo sale todo. Y que dejen pasar al payaso. El payaso, por cierto, lo veréis en mi canal de Alberto F. Parrón. Pronto veréis a Lucio en acción, en un escenario. Sí. Porque eso es, antes de que acabemos, sí que me gustaría soñar también con ese espectáculo. Me gustaría que hoy me lo cuentes para que sea ese primer paso de que ya es una realidad. Ese espectáculo en el que tengamos al payaso ansiedad, al que tengamos a todas las emociones, el cómo lo estás soñando ya. Yo lo veo, bueno, tiene un nombre, pero no quiero dar esa primicia porque hay que dejarla que la gente, aquella persona que realmente quiere de verdad seguir en contacto con nosotros, tiene que ver más episodios de este podcast. Si no ves más episodios de este podcast, no te vas a enterar lo que va a ser el show de las emociones de Mía, donde también, de alguna manera, ¿quién te dice que lo convide a ver y hacer alguna payasada a Alberto? Porque bueno, también, yo soy muy payaso. Entonces, ¿verdad, Carlota, hija? Entonces, soy muy payaso. Entonces dejemos ahí, pero eso hay un escenario muy bien montado, pero muy loco, muy loco. Hay una escenografía, pero muy, muy, muy loca, que ya está planeada en mi cabeza, que ya hay cosas que ya estoy mirando y comprando para ir diagramando dentro del escenario. Y hay emociones que a mí me gustan. También hay un merchandising que quiero hacer, porque ya está en mi cabeza que va a haber un merchandising. Pero va a haber ese merchandising va a tener que hay algo que quiero decirle a esta gente que me siga,
no solamente va a ser para un beneficio mío. Yo quiero que ese merchandising, una parte vaya para ayudar a gente que a día de hoy lo necesita. Como Porque lo que eso- estamos haciendo. Eso es Made in Lucio, como todo lo que haces, tú no lo Entonces- haces todo para ti, lo haces entonces- para las personas. Entonces, yo quiero que ese merchandising, pues una parte de ese beneficio vaya para esa gente. Y que una parte de ese beneficio de ese evento de teatro vaya para esa gente. Porque yo tengo una frase, y tú la ya sabes muy bien. Compartir es amar. Y el éxito compartido es mucho mejor. Pues seguiremos compartiendo, porque hoy es la primera vez que has venido a la otra mirada, pero seguramente no es la última. No. Porque la otra mirada además va a crecer en 2026. La otra mirada está ya prevista para que sea la otra mirada radio, la otra mirada tele, y serán las 3 opciones seguramente que vaya creciendo, y cada una con su estilo y con su flow, ¿no? Claro. Así que en todo tenemos mucho Lucio que disfrutar, Sí, sí, sí. y muchos eventos en los que ver a ansiedad, que ver Preocupación, a preocupación, resentimiento, ira, pensamiento, conciencia y alguno más que a lo mejor pues por a mí ahí preocupación aparece. me hace mucha gracia. Es que además porque claro, el más visible es ansiedad, porque Sí. claro, es ese payaso, ¿no? Sí. Que además es un payaso que también se une mucho a la infancia Sí. de las personas de mi edad en España, ¿no? Porque nos recuerda el payaso de mi color. No sé si en Argentina estaba también el payaso de mi color. No. Es un anuncio de un... De un jabón. De un jabón o algo Ah. así. Pero es como que lo vemos y lo reconocemos desde el primer segundo. Ya. Lo que pasa que lo que reconocemos no es lo que vemos, porque lo que vemos es un cabronazo que nos dice las cosas a la cara. Entonces es algo muy disruptivo, muy lucio, Sí. y es algo maravilloso. Y- Así que hay que seguir, Sí, sí. seguir con Sí, ansiedad. Sí, sí. Sí, ansiedad. Bueno, y preocupación tiene ahí también su esencia. A mí preocupación me hace mucha gracia. Sí, ese tío que aparece con la bata y el gorro y Por eso. y como diciendo, A te mí me voy recuerda, o sea, ya me acabo de acordar de algo que digo, se lo tengo que decir a Lucio y no te lo había dicho, pero mira, te lo digo aquí en antena. Sí. Me recuerda a Inside Out, a la serie, a la película de ¿cómo es en castellano? Al revés, ¿no? Sí. O del revés, Sí, no del sé, revés, del revés. revés. Sí, sí, que- El 1 y el 2, ¿no? Sí, sí. Está felicidad, está tristeza, Sí, sí. está ira, pues es eso, Disney, pero hardcore. Sí, sí. Tú eres hardcore. Sí, sí, yo voy ahí a la yugular, como diciendo, ahora vas a ver dónde te voy a tocar. Como diciendo, hijo de puta. Pues tenemos mucho más que enseñar, así que, como bien ha dicho Lucio, os tenéis que quedar en la otra mirada, seguir disfrutando de todas estas entrevistas, y en el canal, porque en este canal de Alberto F. Parrón vais a seguir disfrutando de charlas tipo TEDx, de congresos, de radio, televisión, este podcast, y cada uno con su estilo. Y por supuesto que Lucio tendrá su hueco, porque será ese principio seguramente de algo que luego disfrutaremos en el teatro y que aplaudiremos, y que además disfrutaremos porque hemos estado en el camino. Exactamente. Así que Y- muchísimas gracias, Lucio. No, Dime. gracias a ti por dar este espacio, por el recibimiento y por crear esta otra mirada. Creemos siempre. El que cree, crea. Exactamente, Y no vamos a dejar de creer Sí. en nosotros mismos y en nuestros proyectos. exactamente. Y a por más. Ya por más. Que se os quiere, que muchas gracias, que recuerda, dale al like, comparte y sobre todo comenta, porque la forma de comentar, cuando comentas nos estás diciendo cómo has vivido esto, cómo has sentido, y eso nos retroalimenta a nosotros para futuros programas también. Lo dicho, si os quiere, y os dejo con la canción de La Otra Mirada. Y si aún no has analizado la letra, date el permiso. Hasta luego.
el cielo y ves solo gris. Piensas que el mundo te quiere así, pero ¿qué pasa si el gris es azul y tú solo estás mirando mal la luz? Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra mirada, otra verdad. Todo lo que ves se puede cambiar. Abre los ojos, déjalo entrar. Tal vez lo tuyo nunca fue. Mira. Camina recto, nunca hacia atrás. Sigues el ritmo sin preguntar, pero ¿qué pasa si el ritmo no es real? Y tú puedes bailar en otro compás. Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra